Me parece que sí. Sí, sí, ahí está. Bueno, esperamos un ratito más que se vayan sumando les otros compañeros y mientras les voy contando un poco cómo digamos, cómo me sorprende, me encuentra todo este despelote, ¿no? Yo ya soy una persona hija de la modernidad sólida, digamos, de la modernidad temprana. Entonces, bueno, encontrarme con todas estas metodologías de comunicación, para mí es algo como novedoso, ¿sí? Ustedes entiendo que son personas mucho más jóvenes que yo. No le tengo pavura, digamos, pero no es que, digamos, sencillamente aprendo un mecanismo de comunicación de esta naturaleza. Y en este momento en que estamos transitando, yo me encuentro obligada a virtualizar, digamos, por tres mi vida, ¿no? Yo por el trabajo, porque yo sigo formándome y porque, bueno, porque tengo hijas que se están escolarizando a través de estos mecanismos. Nada, no le digo que no a nada, pero no puedo sumarme al mismo ritmo que tal vez se puedan sumar ustedes. Entonces, en este sentido, yo pienso que multiplicar los canales de comunicación van a servir para, bueno, esto, posibilitar que todos, todas, todes podamos transitar ese, ¿no es cierto? Porque además están las propias realidades de ustedes, que son múltiples. Ustedes pueden estar, se pueden sentir mucho más entrenados en estos sistemas, pero tener otras realidades, como que la elemental, no tener un acceso full time a internet, y entonces, bueno, no, esto, que nadie se quede afuera, ¿no es cierto? Esto es lo que quiero decir, que nadie se quede afuera. De todas las personas, cuando convocamos esta reunión, solo un compañero me escribió y me dijo que se le complicaba. Así que bueno, pero ¿cuántos somos? 17. Igual faltan, yo creo que debemos ser el doble. Pero bueno, nada. También yo no tengo problema en armar algún otro mecanismo ad hoc. Digo, si alguien no ha podido participar de este encuentro, o a la hora de hacer el trabajo necesita ponerse en contacto conmigo nuevamente de manera personal, digamos, no hay problema. ¿Sí? Me escriben, no hay problema para eso. Bueno, ¿qué más? Bueno, les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo están con todo este lío? Bien. ¿Quién habla? ¿Valen? Sí. Sí, sí, bien. Bien. Creamos en realidad, por lo que leí en el chat, habíamos creado entre todos, hablamos para hacer el Classroom porque se nos hacía medio complicado seguir tantos mails. Pero al crear el grupo también ahí los que por ahí se les complicaba leer el mail o algo, ya en el grupo las chicas mandaban la tarea, entonces estaban más alerta. Claro. Sí, bueno, por eso, dupliquemos, a mí no, yo como soy estoy más entrenada en el uso del correo, mientras que me pongan sus nombres y apellidos, digamos, y quiénes son, igual poco a poco ya también estoy más canchera, ya más o menos les ubico. Pero esto me pasaría en presencial también, ¿no? Yo podía seguirles. Sí, no me costó en general, digamos. Además esto, bueno, empiezo un poquito con la clase de hoy. Esto, sobre todo de cara a la escritura del trabajo, del primer trabajo de evaluación. Son un buen grupo, digamos. Están planteando discusiones interesantes, propuestas interesantes, discuten, digo, hay un lindo clima de trabajo, ¿sí? Quiero decir que si fuera, viste, una escritura más desprolija o más confuso, bueno, ahí tal vez sí, diría, uy, qué problema, no, ¿cómo hacemos para destrabar confusiones, y qué sé yo? Pero no ocurre, así que eso también por ahí es un punto a favor. Pero bueno, a mí, yo estoy bien, me parece bien esto de que
y de que ustedes también, digo, de alguna manera esto también tiene que ver con la ESI, ¿no? Ustedes también se hagan cargo y protagonicen este proceso de enseñanza-aprendizaje, digo, ¿no? Hay cosas que sí son mi responsabilidad, que tiene que ver con la decisión en torno al armado de las clases, los temas, los materiales, los conceptos que vamos a trabajar, pero después otros mecanismos, como por ejemplo este del armado de un aula, pero más vale. Otra, que se los digo, ¿ustedes tienen ganas de proponer algún material en particular? También, yo estoy súper abierta. Tenemos que ver qué tipo de material es, ¿no? Si es una nota periodística o un video corto, así, y podemos ver la manera de hacerlo circular en este cuatrimestre, se hace circular. Si es algo que requiere un poco más de lectura, porque claramente si ustedes quieren proponer algo, yo quisiera verlo primero, ¿no es cierto? Sí, eso, una película, algo que exige más tiempo de dedicación, y bueno, yo lo evaluaré y tal vez incorporaré ese material en otras cursadas, cosa que habitualmente hago, ¿cierto? Bueno, cuéntenme, a ver, qué fueron sintiendo. Pueden hablar de esta pandemia, pueden hablar de las cursadas en general, de lo que ya llevamos desarrollado de ESI. Me cuesta un poco decirle taller, eso me pone mal, ¿ves? A mí me encantaría decirle taller de ESI, pero no se lo puedo decir. Pero bueno, en fin. Bueno, cuéntenme. Si quieren ir levantando la manito, yo acá las miro, las veo. ¿No tienen ganas? ¿Nadie? Bueno. ¿Nadie? Bueno, después si tienen ganas de compartir alguna opinión o alguna sensación, la podemos hacer, eso, compartirla. Sensación con respecto a que, hola, soy Cami, no me pongo la cámara porque tengo una alergia terrible hoy, mi cara está del tamaño de Massachusetts, más o menos, así que voy a quedar en el anonimato. Sí. Pero opiniones con respecto a qué en específico. Sí, a lo que tengas ganas, digo, claramente es un momento muy particular que uno está transitando con la necesidad de poder ponerlo en palabras y con la certeza de que es muy difícil ponerlo en palabras, porque justamente lo estamos transitando, ¿no? Y esta cosa ahí que nos tironea. Las cursadas. Para mí fue, la cursada. Para mí fue un proceso la pandemia. Toda esta cosa que viene pasando, todo esto, esto de toda la salud. Yo soy muy a lo largo de mi vida he tenido muchos quilombos de salud. Cuando digo muchos, es muchos. Y el tema de la pandemia para mí fue un desafío porque soy paciente de riesgo. Yo tengo desde que nací asma, no sé si llamarlo crónico, porque en realidad es como que es producto de mi alergia. Entonces, varía mucho como los cambios de tiempo y eso, pero se me agravó con los años porque he tomado muy malas decisiones a lo largo de mi vida y he decidido fumar durante mucho tiempo. Entonces hoy por ahí las cosas que la gente hace normalmente, como correr o como caminar rápido, cosas así, yo no las puedo hacer porque me destruyen directamente los pulmones. Así que para mí fue un desafío. Yo estaba muy acostumbrada a estar afuera de mi casa porque trabajo todo el día. Yo soy Ituzaingó, así que si tengo que ir a cursar, tengo 1 hora y media de viaje hasta el Retiro. Y no estaba muy acostumbrada tampoco a estar con mi familia, porque bueno, todos tenemos horarios distintos, y por ahí mi mamá era la que estaba más en casa, pero yo a mi viejo por ahí no lo veía todo el día, y fue un desafío para los tres, si bien nosotros nos llevamos bien, pero el hecho de compartir más horas hacía que por ahí fuera un poco más como complicado, y nos sorprendimos. En realidad no sé si nos sorprendimos, pero fue algo muy positivo descubrir que podíamos convivir los tres en el mismo espacio. Mi hermana ya no está en casa, así que, pero podíamos convivir los tres en el mismo espacio y llevarnos
el hecho de cuidarnos, mi viejo es el único que sale, por ejemplo, mi mamá no vuelve a salir a la calle, yo tampoco. Nosotros nos habíamos ido de viaje al exterior antes de la pandemia, justo cuando declararon a Brasil país de riesgo, al otro día nos volvíamos, y justo en esa misma semana también acá se avisó lo de la cuarentena, así que estoy hace rato ya encerrada en mi casa, pero fue un proceso. Mi mamá es bastante intensa con ciertas cosas, entonces fue también un ejercicio de paciencia, de un montón de cosas. Yo soy re poco tolerante con algunas cuestiones, no me gusta mucho que me rompan las guindas, y soy muy honesta en decirlo, pero fue un trabajo de equipo, fue armarse de paciencia, fue a aprender que quizás había cosas que sí, que soportábamos, que cosas que no, y las cosas que no, poder trabajarlas. Pero bueno, qué sé yo, para mí la pandemia fue un desafío no tanto en cuanto a cuidarme la salud, porque yo lo resuelvo fácil, no salgo y se acabó, pero sí un desafío con el hecho de convivir en el mismo espacio con personas que por ahí ya no estaba tan acostumbrada a ver durante más horas durante el día. Y sí, eso es algo que, sí, y sobre todo cuando uno tiene organizados sus espacios, sus tiempos, y que tienen que ver con estos procesos de enseñanza-aprendizaje. No sé el grupo, pero por ahí muchos somos padres, madres, o convivimos con niños chiquitos que tienen sus propias demandas. Estoy viendo, bueno, acá se armó el chat también, que Cami Madjarian se acaba de unir, y bueno, y Ariana le está contando que cómo arrancamos nuestros saludos, nuestras bienvenidas. Bueno, ¿hay algún otro compañero, compañera, compañere que tiene ganas de contar un poquito cómo le está pasando? También me gustaría que cuenten un poco cómo fue encontrarse con estos materiales de ESI, con estos recorridos que empezamos a hacer, ¿no? ¿Les gustó? ¿Los conocían? ¿En algún lugar los habían visto? Ustedes como alumnos, digo, yo les veo las caras y me parece que son personas, digamos, que se escolarizaron con la vigencia de la ley, más allá de que se haya implementado o no, ¿no? O que se haya implementado con particularidades, pero digo, empecé mi escolaridad en la dictadura militar. Supongo yo que ustedes son mucho más chicos, chicas, chiques. Por ejemplo, yo en mi caso, Sí, vale. me parece re interesante lo de los videos y todo eso de diferentes historias, porque en mi escuela, yo en un colegio católico, Ajá. y teníamos ESI, pero era, como decían, uno de los materiales de educación para el amor. Claro. No era ESI. Claro. Entonces, y los que me daban las clases eran la directora que nos daba biología, que era recontra hiper, mega hiper católica, y la profe de filosofía, que también, que por poco no es directora en la UCA, ese nivel. Y entonces se genera, igual estaba bueno porque nos dejaban debatir un montón, o sea, cuando hablaban, por ejemplo, del aborto, y con mis compañeras, mismo mis compañeros, dábamos nuestra opinión, no es que nos decían que estaba mal o nos hacían a un lado por opinar así, sino que daban lugar al debate, pero dejaban muy, muy en claro su opinión, la del colegio. Valen, esto que está trayendo, Vale, cuestión 1. Vieron que ayer yo ya armé la clase 4, creo que era, ¿no? Sí, ¿la clase 4? Ay, ya no me acuerdo el número. Sí. Bueno, la clase, la clase, digamos, de esta semana. Y hice circular 2 materiales que son de lectura obligatoria para el armado de la evaluación número 1. Uno de ellos es el de Lisboa y Sosa, ¿sí? ¿Lo chusmeaste, Valen? Todavía no pude leerlo. En ese texto vas a encontrar, digamos, claves para pensar tu propia experiencia,
¿sí? Es una Lisboa y Bueno. Micaela Lisboa y Lucía Sosa son dos investigadoras que hacen una investigación en una escuela media en Mendoza. Y bueno, la cuestión, digamos, que en un primer acercamiento diríamos religiosa, está presente. Después, ahora vamos a ver, ahora cuando entre de lleno a la clase, vamos a ver un poquito en términos conceptuales esto, ¿no? Okay. Pero bueno, Sí. vas a ver que, por lo que escucho, va a ser bastante match con tu experiencia. Digo, te va a permitir, te va a dar herramientas para pensar tu experiencia personal. Y acá quiero traer algo, digo, que va emergiendo, bueno, es muy de la propuesta pedagógica didáctica de la ESI aprovechar emergentes, ¿no? Acá la intervención de Valentina a mí me trae un par de emergentes que quiero compartir. Uno es que sí, en este taller, entre comillas, ¿no? Porque es un taller que ha sido, que deviene virtual. O sea, necesitaríamos vernos mucho, y mucho las caras para poder decirle taller, pero bueno, vamos a decirle taller. Este taller tiene, sí, trabaja mucho, lo he pensado mucho, a partir y utilizando herramientas, digamos, fílmicas, ¿sí? Díganse videos o películas, ¿sí? Han visto ustedes que han tenido que elegir una película para analizar para el primer trabajo, ¿sí? Bueno, esas películas yo las he visto a todas, más de una vez, soy cinéfila, tengo una familia cinéfila, vengo de una familia cinéfila, así que se va a trabajar mucho con películas, escenas de películas y otros videos, ¿sí? Así que, bueno, es un emergente. Y otro emergente que trae acá Valentina es, para que ustedes tengan en cuenta, dentro de unas clases, van a ver que vamos a abrir una dimensión muy importante de la ESI, que es el trabajo con las propias experiencias, ¿sí? Esto, inevitablemente, tiene que interpelar la propia experiencia, ¿no? Las propias ideas, las propias miradas sobre las sexualidades y sobre las sexualidades en la escuela. Yo creería que una compañera de ustedes, sí, yo creo que fue del Lenguas, ayer o antes de ayer, hizo su actividad y la terminó, me parece, tengo así como la idea, díganme ustedes si estoy equivocada o no, terminó su actividad diciendo algo de esta naturaleza. Sí, no, en dos ocasiones me pasó con este grupo de Lenguas Vivas, que terminaron sus actividades diciendo algo así, bueno, ahora tengo más dudas, o esto yo lo pienso de esta manera, pero me quedo pensando. Bueno, eso es una cuestión clave en la ESI, ¿sí? La idea es, digo, si ustedes terminan esta cursada haciéndose más preguntas que pensando en términos de certeza, quiere decir que el trabajo está bien hecho, ¿sí? Si vamos a trabajar mucho con estas ideas, las tensiones, ¿sí? En cada idea que ustedes propongan siempre tiene que haber un pero, ¿sí? Bueno, por ejemplo, Valentina, sí, me bajaban una línea muy atravesada por la lógica de la Iglesia Católica, pero nos dejaban debatir, ¿sí? Bueno, es como que es muy importante en términos de la ESI siempre pensar en estos términos del pero, ¿sí? No cerrar. Hablar más en términos de condiciones que de determinaciones, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, y en ese sentido hay algo que, bueno, ahora ya me meto directamente con la clase, por supuesto, si alguien tiene ganas de intervenir y proponer un comentario, lo hace, no hay ningún problema. A ver cuántos somos, si se sumaron. Ah, somos 18, todavía somos alrededor de la mitad, pero bueno. Bueno, ustedes, yo ayer les hice circular una propuesta de actividad para meternos en un tema que tiene que ver con las sexualidades y las infancias, ¿sí? Ustedes van a ser profes
es probable en distintos niveles, y van a tener alumnos de distintas edades, ¿sí? Muchos de ellos van a pertenecer a la franja niños, niñas, niñes, adolescentes. La idea es que empecemos a explorar un poco esta diada, sexualidades e infancia, ¿sí? Bueno, van a ver 3 escenas de distintas películas. Son escenas cortitas. Una es una película que se llama Roma, que es una película de Fellini, es un clásico del cine italiano de mediados del siglo XX. Esta escena se focaliza en la época del fascismo, es una escuela de varones, de nenes, que están como en un comedor, en la escuela, pasan a lo que hoy denominaríamos un Zoom, a ver unas diapositivas. Ustedes ya son de la era del cañón, pero antes había un mecanismo así de manual para pasar diapositivas, y bueno, pasa algo ahí, ¿sí? Así que le prestarán atención a eso que pasa, y prestar atención es prestar atención, ¿no? O sea, ver los gestos, ver qué se dice, ver qué no se dice, quién dice lo que se dice, ¿sí? Eso traten de prestarle mucha atención. Es una escena muy cortita, yo creo que no durará 2 minutos. Las diapositivas que se están mostrando son diapositivas de monumentos clásicos de Roma. Bien. La segunda escena, sí creo que es la segunda, pero no importa el orden, ustedes las pueden ver como quieran, no es digamos, es indistinto el orden. Che, me está tirando, ¿puede ser que se esté por cortar? ¿Vale? ¿Y vos podés renovarlo? Sí, justo eso escribí, porque empezamos 10:30 y son 30 minutos que Bueno, está. Me salió Ahora que actualizaste y que hay minutos ilimitados. Me salió Sí, a mí ahí. también me puso que ya hay minutos ilimitados. A Sí, mí sí, también, sí. A mí Bueno. también. Bien. entonces podemos cortarla y volver a entrar todos. No, quedémonos en esto, pero en No, caso no de es que se necesario. corte, si se llega a cortar, el link es el mismo y la contraseña es la misma. Genial. Ok, listo. Genial. Creo que se En vaya el caso de que se Y ahora corte, pero no se apareció un va a mensaje cortar diciendo ahora. claro, que no se va a cortar. No se va a cortar porque es la primera llamada que deben estar haciendo. Entonces la primera llamada les regala minutos por algún extraño motivo. ¿No? Bueno, listo. Bueno, Gracias. Tranquilos, no se va a ¿cómo cortar. los Para la clase necesito? que ¿No saben cómo les necesito? Me desasnan. Bien, bueno, seguimos. La otra escena de película, bueno, supongo que deben haber escuchado en alguna oportunidad hablar de Nietzsche, ¿no? De Nietzsche, no sé cómo se pronuncia, alemán, ¿sí? No es la comida judía, el Nietzsche de papa y de queso, no, es un filósofo muy reconocido, muy reconocido en la historia de la filosofía del fines del siglo XIX, siglo XX, bueno, y un personaje de la filosofía que yo estoy descubriendo ahora, que gente se lo súper recomiendo, un personaje impresionante, ¿no? Discípula de Freud, Lu, Andrés, Salomé, un personaje, pero así, de esos que marcaron la historia, y que para mí en lo personal, invisibilizado, ¿no? Pero bueno, ellos hicieron un trío, tuvieron una vida así de trío con otro filósofo que no recuerdo el nombre, no importa. A lo que voy es que hay una escena donde Nietzsche está hablando con Lu Andrés Salomé y le está contando una historia que él tenía con su hermana y una prima o una tía. ¿Sí? También es una escena muy cortita, y bueno, de nuevo, observen, miren, escuchen, ¿sí? Vuelvan a pasarla si es necesario, ¿sí? A ver qué pasa ahí, ¿sí? Bien. Y la tercera escena que tienen es de un clásico, Billy Elliot, ¿sí? La conocen, ¿sí? En la película Billy Elliot. Bueno, ahí también, Billy se encuentra con un amigo, va a la casa de un amigo,
a contarle que le está por salir una beca para irse a bailar, y bueno, también. Es una escena muy cortita, le tienen que prestar atención de qué va. Yo me estoy dando cuenta que les estoy explicando mal las cosas, porque esta actividad no se hace así. Vamos para atrás y volvemos a empezar. Lo primero que tienen que hacer con esta actividad es escribir en un Word si podemos pensar que los chicos y chicas tienen, despliegan, desarrollan, viven la sexualidad. ¿Sí? La tienen que contestar esa pregunta. ¿Quién habla? Perdón, cuando hablas de chicos, ¿de qué edades estamos hablando? En esta primera aproximación es indistinto. Acá justo las escenas son chicos que pueden estar en la franja entre 8 y 12 años. ¿Sí? Perfecto. Pero en esta primera pregunta, o sea, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio con las leyes? Bueno, la idea es más o menos hacer una cosa parecida. Primera pregunta es, ¿qué pienso yo? ¿Sí? Y escribo. Sí, me parece que los chicos, chicas y chiques tienen sexualidades, porque, pli, pli, pli. No, creo que no, porque, pli, pli, pli. ¿Sí? Bien, después miran las escenas que les comenté recién. ¿Sí? Después leen un textito de Liliana Mals. Liliana Mals es una persona muy reconocida en el mundo de la ESI local, sobre todo en el nivel inicial. Ahí, si querés, estamos hablando de chicos, chicas, chiques más pequeñes. ¿Quién me habló recién? ¿Quién me preguntó? Porque no pude registrar. Yo, Mercedes. Mercedes. Bueno. Mercedes. Es un texto de, qué sé yo, 3 páginas, creo que tienen ahí. Y después, como hicimos con el ejercicio de las leyes, ahí sí, volvemos a la primera pregunta y la volvemos a repensar considerando este trayecto que hicimos, ¿no? Haber mirado las películas, en las escenas de películas, y haber leído el texto de Liliana Mals. ¿Sí? Estamos, gente, es una lógica que ya conocemos, ¿sí? Ya estamos un poco cancheres. Y no les digo más nada. ¿Y esto para cuándo es? Porque no tiene fecha de entrega. No, eso es algo que yo, bueno, está bueno que, ¿quién es Mercedes? También la que dice la. Sí. Bien. Miren, gente, tenemos un tema con las fechas, ¿sí? Yo a todos les voy a decir, y traten de que para el martes que viene hacerla, para que yo el miércoles pueda hacerles una devolución en la clase que tengo. O sea, la realidad es que nosotros una vez por semana tenemos que tener algún tipo de encuentro, ¿sí? Algún tipo de intercambio mínimo tenemos que tener a nivel grupal. O sea, yo me tengo que dirigir a ustedes con un correo, dándoles un texto para leer, digamos, eso es un mínimo intercambio que tenemos que sostener en esta forma de cursar tan particular. Lo tenemos que sostener por una cuestión concreta que tiene que ver con el trabajo, y también yo diría yo, después cada uno, digamos, le pone el sentido que puede y que le permite la propia realidad, yo creo que esto también nos ordena, ¿sí? Establecer rutinas. Pero esto es una apreciación personal, ¿viste? Acá, en mi casa, todo el mundo se levanta temprano, se ducha, se lava los dientes, desayunamos, comemos, ¿no? O sea, pero bueno, hay gente que por ahí se siente más cómodo dándose ciertos permisos para ciertos desórdenes, digamos, porque bueno, porque justamente lo agobia mucho
toda la situación que estamos viviendo. Y yo ahí tengo un límite. También es verdad que ustedes, bueno, un poquito lo que hablábamos antes, tienen una realidad que no necesariamente les puede permitir sentarse 1 hora y media, 2 horas con cada una de las materias a resolver la cursada de manera virtual, porque esto va a tener mucho que ver con las posibilidades concretas que ustedes tengan. Porque puede ser que haya una máquina para compartir con 5 personas en la familia que a su vez han virtualizado, ¿no? O sea, todo el mundo ha virtualizado su vida laboral, estudiantil, o las dos cosas, y hay una sola máquina en la casa. O por más que pagaron el mega plan, ya también sabemos que los sistemas colapsan por la gran demanda que hay. O, como me ha pasado tanto, no tengo el recuerdo tanto de ustedes, pero con otros grupos que decían, se me rompió una teclita, y claro, pedir el repuesto y qué sé yo, no podemos ir al negocio de la esquina y lo resolvemos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, dicho lo cual, que la agenda sea una guía. Profe, ¿te puedo Sí, quiere interrumpir hablar. un minuto? Sí, cómo no. Belén. María. Belén. Sí, Belén. No, te amé cuando dijiste 1 hora y media por materia. ¿Por qué? No me da la concentración. Calculá que debo Bueno, tardar, ¿ves? tipo, no bajo de las 8 No. horas. A mí tampoco. Bueno, claro. Bueno, no, yo también. Sí, gente, yo ayer estuve 14. No sé 1 hora y cómo media estar, sería lo ideal, pero claro, de ratoncito en la cabeza tiene... Bueno, yo ayer estuve 14. Ay, Darle no. 14 horas. No, tal cual. Bueno, no interrumpo más. No, digo, yo, a ver, y ustedes también sean flexibles, digo, ustedes también sean flexibles, ¿no? Porque esto, a ver, yo no, o sea, les voy a dar siempre una fecha para que ustedes tengan como guía, considerando esto que dije antes, porque entiendo que el orden tiene que estar. Ahora, nunca fui, ¿cómo decir?, intransigente, mucho menos lo voy a hacer ahora, ¿sí? Además hay gente que por todo el despelote de las inscripciones, hoy se está sumando. O sea, y además tampoco sé si hoy se está sumando, porque eso también es un problema. He intentado comunicarme con gente que se supone que está inscripta con la segunda inscripción nota al pie, ¿no? Y me rebotan los correos, bueno. Así que vamos a tener que ser todos flexibles, digo, porque también yo no sé si para julio voy a tener cerradas las notas de todos. La verdad que no lo sé. Por esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? Porque hay gente que por ahí, al haber empezado después, también va a demorarse en sus procesos de entrega, y yo me voy a demorar en los procesos de devolución, y etc. Así que, digo, convencidos de que tenemos que ponerle garra y ponerle compromiso, y convencidos también de que se trata de disfrutar el proceso. Digo, si un taller de ese no contempla el concepto de disfrute, nos tenemos que, no sé qué hacer. O sea, no se trata de que esto, ¿no? De poder surfear entre lo que, considerando lo posible, ahí está, considerando lo posible, ¿sí? Así que de nuevo, la fecha, y bueno, estaría bueno que yo para el martes, porque el martes a la noche, miércoles a la mañana, de alguna manera me voy a conectar con ustedes nuevamente, estaría bueno que hayan podido avanzar. Si no pudieron, veremos, ¿sí? También yo a todo el mundo le hago una devolución personal, ¿sí? Esto que les digo es porque me gusta también hacer algún aporte más colectivo. Entonces, bueno, puedo hacer un aporte colectivo con 2 trabajos, necesito un poco más de carne ahí. Pero bueno, eso. Además está el trabajo de evaluación, que ese también, de nuevo,
sería para el miércoles que viene, que ustedes tienen que entregar. Yo les cuento, yo intenté hacer una lógica de manera tal de que ustedes este trabajo ya lo tengan avanzado. Dígase porque ya se sentaron a prepararlo, o porque a partir de las discusiones y actividades que fuimos sosteniendo, no digo que van a hacer un copia y pegue, porque eso no es así, pero la idea es que ustedes tomen ese recorrido, ¿sí? Que no partan de la nada. Hubo muchos ejercicios que nosotros hicimos que nos permiten hacer este trabajo de evaluación. Ustedes recuerdan que el criterio básico para elegir, digamos, para desarrollar el trabajo de evaluación número 1 era elegir una película que pudiera mantener un diálogo con alguna experiencia personal o de alguien cercano a ustedes, ¿no es cierto? Ese era el criterio fundamental para elegir la peli. ¿Sí? ¿Me siguen? Gente, ¿me escuchan? Sí, sí. Bien. Hemos trabajado en muchas ocasiones poniendo en diálogo distintos materiales. ¿Sí? Distintos materiales en todo el sentido de la palabra. Distintos materiales porque eran diferentes entre sí, porque no habían sido pensados para hacer un taller de ESI, porque, o sea, yo creo que de todo lo que vimos, estrictamente relacionado con el concepto de educación sexual integral, creo que fueron las leyes nada más. Ah, no, sí, y los materiales de, sí, las definiciones de los cuadernillos. Pero también vimos un montón de otros materiales, sobre todo las escenas de películas, que no habían sido pensados desde un taller de ESI. No fueron elaborados así. Y ustedes lo pusieron en diálogo. Fueron haciendo sus ejercicios. Así que la idea es que ustedes, con esas herramientas que ya fuimos ensayando, también aborden el trabajo de evaluación. ¿Sí? Bueno, yo les dije que por lo menos tienen que nombrar explícitamente 3 fuentes, ¿sí? Ustedes tienen que pensar, tienen que hacer este ejercicio, digamos, de conceptualización en la reflexión, ¿sí? De alguna manera, partir desde una vivencia más terrenal, más vivencia, más experiencial, y hacerle una vuelta más conceptual. Es el ejercicio que hicimos con las leyes. Es el ejercicio que vamos a hacer ahora con sexualidades e infancia. ¿Sí? A ver, pensando en la película. Yo elegí esta película porque en este film se narra X historia, o aparece X personaje, o se presenta X escena, y eso a mí me recuerda o me hace pensar en, ¿sí? ¿Se entiende la dinámica? ¿La entienden, gente? Sí. Bien. Sí. Bien. Una vez que hacen esa descripción, pasan digamos, a la instancia más conceptual. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo con Billy Elliot, que entiendo que es una película que han visto y además ahora la vamos a recuperar. Elegí la película Billy Elliot, supongamos, ¿no? Porque tengo un hermano que cuando era chico expresó su deseo por aprender artes plásticas, y mi abuelo era muy severo y muy exigente con sus criterios en torno a lo que podía hacer un varón y a lo que podía hacer una mujer, y bajó línea, mi mamá lo aceptó y lo obligaron a hacer fútbol. ¿Sí? Obviamente con más detalle. Bueno. Voy a las normativas vigentes, o voy a los materiales de los cuadernillos del Ministerio de Educación de Nación, del Ministerio de Educación de Ciudad, y a partir de esta experiencia entiendo 2 cosas. Primero, que este deseo de mi hermano tiene que ver con la sexualidad, porque ya sabemos que la sexualidad no se reduce a una cuestión meramente genital, sino que está atravesada por distintas dimensiones, distintos aspectos. Hasta ahora estuvimos viendo esa idea, aspecto. En la ley y en los materiales aparece la palabra aspecto.
sí, aparece la palabra aspecto, ¿no es cierto? Corríjanme si estoy equivocada. ¿Sí o no? Sí. Sí, Bien. aparece esa. Sí. Bueno, entonces, si pienso la experiencia de mi hermano, así como la que aparece en Billy Elliot, y la pienso en clave de la definición de sexualidad, entiendo que en su experiencia sí está atravesada por la sexualidad. Es una experiencia que puede ser pensada a partir del concepto de sexualidad. ¿Por qué? Porque involucra sus deseos, porque involucra sus vínculos, porque involucra instituciones como la familia. Y ya sabemos que la sexualidad no se reduce a la genitalidad y que la tenemos que pensar en vínculo con estos otros aspectos. ¿Se entiende más o menos qué es lo que se espera? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. ¿Quieren, digo, Sí, proponer? perfecto. Sí, ¿quién habló recién? ¿Delphi? Sí. No, sí, que se entendía bien. Bien. Gracias. Si quieren darle una vuelta más escolar, pueden imaginarse, estoy un poquito pensando en voz alta, bueno, si yo frente a mi clase, en una sala de nivel inicial, en un aula de nivel primario, de nivel secundario, estuviese al tanto de una experiencia de esta naturaleza, recurriría a la ley para fundamentar una intervención, ya que el artículo X de la ley X, ustedes trabajaron con 3 normativas hasta ahora, manifiesta explícitamente en función de que los chicos y chicas tienen derecho a expresar libremente sus deseos. No sé. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Y ahora Sí, sí. quería meterme con 2 textos que también hice circular ayer. Uno es el de Lisboa y Sosa, que les comenté recién, y otro es un extracto del prólogo, de la introducción, a una mega obra de Foucault. Foucault es otro filósofo, digamos, cuya producción es de la segunda mitad del siglo XX para acá. Creo que muere en los 80 él. Foucault debe ser uno de los filósofos que más ha trabajado la cuestión del sexo, de la sexualidad, del sexo, de la sexualidad y del poder. ¿Sí? Esto es algo que lo tenemos que tener en cuenta, porque es una dimensión que va a aparecer. Hola. ¿Quién habla? Ah, yo me sumé ahora, Laís. Lais. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, atrasada, perdón. No te preocupes, recién estuvimos hablando de eso. Estamos grabando la clase, después la vamos a hacer circular. Eso por un lado. Por otro lado, recién estuvimos hablando de los tiempos. Vamos a jugar con esta tensión, con esta doble cuestión, digamos, de ser, digamos, de ponernos como una meta cierto orden, y el tiempo, fijar tiempos o proponer tiempos nos va a permitir ordenarnos, y en eso vamos a trabajar, y eso va a ser nuestro horizonte, pero al mismo tiempo vamos a tener en cuenta que estamos viviendo en una situación muy particular, donde estos tiempos seguramente van a necesitar mucha revisión. Un poquito volviendo a eso, perdón, una nota al pie relacionada a eso. Siempre avísenme, porque yo, si bien llevo un registro, puede fallar, de hecho, falla. Mirá que yo debía la actividad 1, te la estoy entregando ahora, soy fulano, soy mengana, de la comisión de los miércoles retiro, de los miércoles Pompeya, ¿sí? Siempre subrayen eso. Me falta entregarte la 2. No, es que por ahí ustedes como que dan por sentado que yo puedo llegar a registrar eso, y no necesariamente.
Entonces repitan, digo, insistan, a mí no me molesta. Otra, esto también, otra. Si no les mando un recibido, si no les digo recibido, insistan. ¿Sí? Insistan. Yo entiendo que todo el mundo recibió devolución de todo lo que entregó. Si alguien entregó algo y no recibió devolución, insistan. ¿Sí? Eso, ayúdenme también a chequear esas cosas. Bueno, volvemos a la cuestión más conceptual, ¿sí? Bien, Foucault. Foucault es uno de los filósofos que más ha trabajado esta idea de poder y sexualidad y poder. La ha historizado, vamos a ponerlo así, entre comillas, porque en realidad él propone también una metodología de análisis muy sui generis, muy novedosa, que se llama arqueología del saber, arqueología del poder. Pero bueno, ahí es meternos en sutilezas que no vienen al caso. Porque además, quien les habla no es un especialista en Foucault ni nada por el estilo. Lo que sí quiero que sepan, que seguramente ya lo saben, es que es un filósofo cuya obra, digamos, de producción contemporánea, que digamos, que piensa estas cosas, ¿sí? Y ha escrito muchísimos libros, tal vez Vigilar y Castigar es uno que ustedes han leído, porque, bueno, ahí trabaja mucho lo que es la escuela como institución. Si no lo han leído, seguramente en algún momento lo van a abordar. Y después otra obra muy, muy, muy importante es Historia de la Sexualidad. ¿Sí? Es una obra de 3 tomos y creo que después se publicó un tomo post-mortem. Bueno, esta mega obra empieza con una introducción, de la cual nosotros vamos a leer una página y media. Así que imagínense. ¿Qué dice Foucault? Bueno, Foucault dice, nosotros tenemos una manera de pensar, de ver, de practicar, de sentir la sexualidad, que no es natural, eso ya lo sabemos, no es natural, pero él puede visualizar un momento histórico de nacimiento, ¿sí? ¿Cuál es este momento histórico de nacimiento? La era victoriana, fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Y es un momento donde el capitalismo, como sistema de producción económica, pero también política, social, cultural, se está consolidando, ¿sí? Estamos hablando del momento del capitalismo industrial imperialista, ¿sí? En esa hoja y un poquito que ustedes van a leer, van a ver cómo dentro de este proceso, época victoriana, él denomina época victoriana, pero digo, que es Inglaterra, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Usted lo tiene que pensar en términos más de consolidación de la modernidad occidental, que en cada país, en cada lugar del mundo, tuvo su manifestación particular y sus luchas particulares. A ver, la manera hegemónica de pensar, sentir, practicar la sexualidad es una manera occidental y moderna, que tiene ciertas particularidades. Una, y tal vez la más importante, es que la sexualidad es válida, es legítima, si tiene por fin fabricar hijos, vamos a decirlo así groseramente. Así como las fábricas fabrican mercaderías, que luego se ponen en circulación, la sexualidad es válida si es productiva. ¿Y cuál es una sexualidad productiva? La que tiene hijos, pero no hijos de cualquier manera, ¿eh? Un chico y una chica de 15 años que están explorando la sexualidad y tienen relaciones prematrimoniales, por más que tengan un hijo, no tienen una sexualidad válida y legítima. Porque esos hijos se tienen que fabricar en un único lugar legítimo, va a decir Foucault, la alcoba de los padres. ¿Sí? Van a ver que esta sexualidad que se construye en este momento, esta forma,
Tiene particularidades. Bueno, la que les dije recién. Se trata de fabricar hijos, hijas. Hijos más que hijas. Desde ahí, lo biológico genital cobra una importancia central. El cuerpo, como un conjunto de aparatos capaz de fabricar hijos, es lo que va a cobrar importancia, subestimando cualquier otra expresión de la sexualidad que no tenga por fin fabricar hijos. Y ahí entra homosexualidad, la masturbación, las relaciones prematrimoniales, la decisión de tener relaciones en el contexto de un matrimonio, pero usando métodos anticonceptivos. Todas esas prácticas que no tengan por fin fabricar hijos van a ser subestimadas. Hay dos decisiones que se van a tomar para que estas sexualidades no productivas, infértiles creo que les dice, estas sexualidades no productivas, al menos, dice, si no dan ganancia, que no molesten. Una va a ser el prostíbulo, y la otra va a ser el manicomio. ¿Sí? Ahí vamos a encerrar a quienes desarrollan sexualidades ilegítimas, inválidas. ¿Esto a qué les hace acordar? Nosotros leímos un texto que de alguna manera expresa literariamente esto que Foucault piensa en términos filosóficos. El de Tieta de... Exacto. Tieta de Grises. Muy bien, muy bien. Sí, el de Jorge Amado. Pensé Muy lo bien, mismo. muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. También lo podemos ver en la escena de Como agua para chocolate. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué dice Pedro? Claro, claro, cuando antes de tener habló. relaciones. Sí. Pero, ¿Qué dice Pedro antes de tener relaciones? A ver si se No acuerdan. dice, no es Que no por es ni placer juicio ni por... conformicio. Sí. No es por vicio ni por señor, porque además es señor. No es por vicio ni por fornicio, sino para darle un hijo a tu servicio. ¿Mm? No, Soledad, lo que quizás me cuestiona es que ¿Quién por qué habla? Foucault le pone tanto énfasis. ¿Sofía? Sofía, sí. Sí. Que ¿por qué Foucault le pone tanto énfasis al capitalismo? Yo pienso, por ejemplo, en el Kama Sutra y en el sistema de castas en India, que viene mucho antes del capitalismo, donde también la posición de la mujer siempre subordinada al hombre y a las decisiones del hombre en base a su posición económica, etcétera. Mira, ¿por qué no sabría decirte? Porque yo, como dije, no soy un especialista en Foucault. Yo lo traigo porque a mí me parece interesante esta historización que hace, ¿sí? Yo te escucho, pero es algo que bueno, da para abrir un debate que no vamos a poder desarrollar acá, ¿sí? Entiendo... Perdón. Yo creo que la respuesta es bastante sencilla en el sentido de que el objeto de Foucault es la modernidad occidental. Claro. Y como la compañera mencionó, como el Kama Sutra, o por ejemplo, no sé, si vamos a la antropología, hay un montón de relatos de sociedades matriarcales o que no están en esta lógica del patriarcado y del capitalismo, que pero es una construcción occidental y europea moderna. Bueno, y el objeto entonces, de Foucault es este. ahí por eso iba, esa razón del hombre. Ahí va con mi respuesta. A ver, ¿por qué? Y yo no sabría decirte a ciencia cierta porque no soy una especialista en Foucault. Sí sé que él marca porque forma parte de sus decisiones, digamos, de objeto de estudio, ¿no? Marca ese origen porque lo historiza ahí, ¿sí? Retomando lo que dice Leith, hay muchas feministas, y ahora estoy pensando
particularmente en Rita Segato, que a la hora de O en pensar... Silvia Federici, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos otra línea, que a la hora de pensar las configuraciones humanas, sí, primero, digamos, piensan como, digamos, configuración de poder al patriarcado antes que el capitalismo, y ahí Volviendo a la vemos, historia de quién cuenta la historia. bueno, y ahí vemos que en tal caso lo que dice el capitalismo fue profundizar desigualdades y e injusticias que le eran previas, y otorgándoles, obviamente, un carácter bastante particular, ¿no? Porque, digo, ¿por qué traigo esto acá? Porque a mí me interesa que ustedes, por lo menos, piensen en dos claves, ¿sí? Una, profundicen esta idea de que la sexualidad no es natural, ¿sí? No es natural. Eso por un lado. Y por otro lado, que tiene un origen histórico, la manera en que pensamos esta sexualidad. Lo tiene. Porque por más que las relaciones, digamos, de poder patriarcales le sean previas, bueno, esto es lo que va a decir Foucault, hay cosas que el capitalismo imprime, por ejemplo, esta idea, no quiero avanzar con esto para no expoliarles la actividad que tienen que hacer, ¿no? Pero esta idea de que los chicos, los niños, no tienen sexualidad, ¿sí? La sexualidad empieza cuando vos alcanzás la madurez genital, con la pubertad. ¿Sí? Claro, cuando vos hablás de la sexualidad como algo no natural, en realidad lo que estás diciendo es la concepción de sexualidad. Sí, es que no podemos pensar en la sexualidad como algo natural porque pensarla implica cargarla de ciertos sentidos que tienen un recorrido histórico que hace que no sean natural. Pero, No por sé, ejemplo, Freud habla de la bisexualidad, que los niños serían bisexuales. O sea, que si bien hay una sexualidad, no estaría definida según este aparato heteronormado, ¿no? Normativizado, no sé. Bueno, pero ¿qué es lo natural? O No, sea, no, en no, base... no. Estuvimos viendo, por ejemplo, en la biopolítica, que el hombre se puede considerar como un ente mecánico y orgánico. Sí, bueno, claro, eso desde el discurso del poder. Sí, claro, esas distinciones entre lo natural y lo social son distinciones que tienen que ver con los discursos del poder, porque al distinguir esto, bueno, marca jerarquías. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí. Supongo que como viendo la historia del poder, desde dónde empezamos el diálogo. Sí, además, otra cosa, viendo la historia del poder. Viendo la historia de las relaciones de poder que podemos visualizar hoy día como hegemónicas, ¿sí? Porque las relaciones de poder son constitutivas de la humanidad misma, como el patriarcado. ¿Sí? Porque las jerarquías son constitutivas de la vida social. Bueno, la vida social es constitutiva. No se puede pensar en las personas, esto como individuos por fuera de la sociedad, digamos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, una cosa importante, que acá pensando en los aportes de las chicas, una idea que empieza a consolidarse en estas épocas, digamos, de origen de la concepción hegemónica en torno a la sexualidad, anula la idea del deseo. ¿Sí? La sexualidad no puede ser pensada junto a la idea de deseo.
El deseo queda en suspenso. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ya sabemos nosotros, nosotras, que el deseo también es constitutivo de la vida. Deseo, sexualidad, son dimensiones constitutivas de la vida. Lo vimos en las escenas de las películas. Gilda es una mujer deseante. Rita es una mujer deseante. Lidia es una mujer deseante. Justo son mujeres, bueno, perdonen, recorte. Bueno, Billy Elliot es un niño deseante. ¿Sí? El personaje Lisa, creo que se llama la chica rubia que habla con Rita, es deseante. Y vemos que estos deseos tienen que ver con lo genital, Lidia lo dice. ¿Le gusta? Y también el de, perdón, sí. El de Tieta de Grísteses, ¿no? De Agreste, sí. Es De Agreste. como el pueblo. Ah, bueno, Tieta de Agrestes, el marido también expresa que quiere sí, tener otro tipo de relaciones con la mujer. Pero su deseo tiene que estar desdoblado. Hay un deseo legítimo que hace que él tenga relaciones con su mujer a lo papá y mamá. Claro, sí, sí. Su deseo por tener relaciones anales no es legítimo. Entonces, ¿con quién se tienen? Se tiene con las putas del prostíbulo. Sí, es verdad, que si pensamos en clave de 100 veces no debo, son las que abortan. Porque las mujeres, como deben ser, tienen hijos casadas. Bueno, ahí me parece, profe, que se involucra un poco esta construcción de la naturalidad, ¿no? Cuando se plantea algo como natural en estas tensiones de poder, que con el tiempo, bueno, estas cuestiones que con el tiempo pasan a ser naturales, la naturalidad de lo que es una mujer y lo que no es. La prostituta aborta y lo natural en una mujer es que es una mujer casada, que solamente hace hijos, y bajo ningún aspecto abortaría. Claro. Sí. La naturalidad construye niñeces, no quiero expoliar, sin sexualidad. No existe la sexualidad para niñas. En un encuentro que tuve con los estudiantes del Eccleston, cuando hablábamos de estos temas, aparecía también la idea de la palabra. No tenés sexualidad, no tenés deseo, no tenés palabra. Habría que ver qué significa eso, ¿no? Hay una idea que aparece en el textito de Foucault que van a leer que tiene que ver con los silenciamientos, con los secretos. Tengan presente esa idea. Bueno, pero eso no está conectado también con la decisión, que también está conectado, es uno de los aspectos de la vida y que también aparece en todo lo que leímos. Sí. Si al no haber deseo interno, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones tomás? Bueno. ¿Podés tomar alguna decisión? ¿Desde qué lugar tomás las decisiones que tomás? ¿Las tomás por vos, por el otro? Excelente intervención. Porque también habría que pensar si eso es posible. O estamos hablando de una pretensión, que obviamente es efecto. Cuando digo pretensión no la estoy subestimando, ¿eh? Cuando digo pretensión, digo... Es que esto también lo trabaja Foucault, lo trabaja en las conclusiones de ese primer tomo, ¿no? Esta idea de que sí, todo poder implica violencia, todo poder implica violencia, implica una cuestión relacionada con la sexualidad, y también implica resistencias. Ustedes ven que, no sé si pudieron ver las películas completas,
pero en cada una de las películas, más allá de la exigencia de doblegar los deseos, de silenciarlos, siempre aparece la resistencia. Gilda resiste. Lidia resiste. Ese soliloquio que hace y que termina a los gritos diciendo me gusta estar embarazada y no saber de quién, para mí es una bandera de lucha ese mensaje. Político, digo, quiero que, no, digo, estoy pensando esto en términos políticos, que una mujer de la clase media, a 7 años de recuperada la democracia, una mujer de 18 años, soltera, está embarazada y no sabe de quién es ese futuro hijo, porque no sabemos después si Lidia aborta o no, ¿no? Pero, y que lo grite así, es una bandera de lucha. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y quisiera añadir que aunque no lo diga, o sea, el hecho de decirlo es extremadamente político, pero aunque no lo diga, la resistencia también está en su práctica. Claro, porque ella, ¿no? lo único que le importa... Lo pone en un nivel enunciativo, que es muy importante, pero la resistencia también, o sea, fundamentalmente está en prácticas que por ahí no siempre están percibidas como resistencia política. Por ejemplo, el caso de Gilda, ¿no? Ella no dice, yo acá me rebelo y estoy en contra de la lógica del patriarcado y, no sé, pero sus prácticas sí pueden ser leídas como resistencia. Sí, yo te voy a decir política. 2 cosas con respecto a eso. En el tema de Gilda, ustedes no sé si notaron, yo siempre, esto se los voy a decir siempre, miren bien las escenas, los gestos, cómo los directores arman esas escenas, ¿no? Cómo es su cara, cuando se mira en el espejo, cuándo está contenta, cuándo hay luz, cuándo no lo hay, qué gestos, ¿no? Eso expresa resistencia. Eso expresa resistencia. Y en relación a esto que traes, Lais, en relación a Lidia, vos decís prácticas de resistencia que no son leídas como tales. Esta forma de gozar del sexo, del garche de Lidia, aparece desde la lectura hegemónica como una sexualidad digna del manicomio, diría Foucault. Porque sos una mujer con fiebre, como de uterina, qué sé yo, cuál sería el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, de hecho el padre le dice, mi hija es una puta. Y lo dice a lo grito, mi hija es una puta. Y la hija le dice, no, yo me siento feliz y poderosa cuando estoy teniendo relaciones. Son dos discursos políticos, 2 prácticas políticas. Retomen esto, piensen esto, va a llegar un momento donde vamos a trabajar con canciones, ¿sí? Piensen en esto cuando escuchemos el tema Eva. Piensen en esto si tienen ganas alguna vez de explorar la biografía de Alfonsina Storni, que fue profe de la casa, fue maestra en el lenguas. Yo no es una biografía que conozca al 100%, pero entiendo que su maternidad fue por elección en solitario, digamos. Yo lo que entiendo es eso. Ella decidió, a principios del siglo XX, gente, ser una madre soltera. Le gustó estar embarazada y no saber de quién. No lo sabemos si no sabía, digo, no contarle a nadie de quién era el padre de su hijo. Y volviendo a la discusión de la naturalidad, nosotros ya naturalizamos que nosotros tenemos un padre y una madre, y por eso, ¿no? Y no.
Hoy día encima, o sea, no lo es en términos sociales, culturales y vinculares, pero además hoy día, incluso hasta científicamente podemos discutir esa hipótesis. Pero bueno, ¿estamos bien acá, chicas, chicos, chiques? Sí. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar algo? Porque quisiera pasar un poquito al texto de Lisboa y Sosa. ¿Alguien quiere agregar algo? No, no. Bien. Bueno, Lisboa y Sosa. Ellas, por un lado, presentan, digamos, de qué fue su investigación, ¿sí? ¿Qué se discutió ahí? ¿Cuáles fueron sus hallazgos? Pero en términos conceptuales, presentan dos paradigmas, al que yo le agregaría uno más, que son, digamos, como dos líneas, vamos a decirlo así, después les hablo de la tercera, dos líneas políticas, ideológicas, teóricas, pedagógicas, que piensan la sexualidad de una forma, a la cual la perspectiva integral, que es la perspectiva que adherimos nosotros, nosotras, nosotres, le abre una discusión. Le abre un debate, una controversia. Esto quiero que quede bien, bien en claro, gente, ya lo vimos en la ley. Nuestra perspectiva teórica, pedagógica, al hablar de educación sexual, es la educación sexual integral, ¿sí? Legalmente estamos obligadas, obligados, obligades a posicionarnos en esa perspectiva. Ya lo marca la ley así. No hacemos educación sexual solo, no hacemos educación sexual para el amor, no hacemos educación sexual para la salud. Hacemos educación sexual integral. Y esta perspectiva está debatiendo con el paradigma biologicista, que en términos muy generales tiene que ver con esto que presentamos antes. La sexualidad es válida y es legítima en tanto y en cuanto sea pensada con fines reproductivos, y junto a eso tenemos el paradigma moralizante, que hace énfasis justamente en el carácter amoral o moral que puede llegar a tener nuestra sexualidad. Estas dos paradigmas, digamos, es lo que está presente en los discursos del padre y de la madre de Lidia. Por ejemplo, en la escena de Como agua para chocolate. En la escena Como agua para chocolate es muy gráfico. La sexualidad es para tener hijos, pero hay que pedirle permiso a Dios. Van a ver que a esta imposición de tener hijos para reproducir la especie, se le agrega una connotación muy dicotómica, no muy dicotómica, dicotómica, binaria, del bien y el mal. Esta lógica binaria aparece bueno, acá estoy trayendo algo que también es importante, que un poquito hablábamos antes, ¿no? Desde la perspectiva integral siempre pensamos en términos de tensiones, de conflicto. El conflicto es constitutivo de la sexualidad, de la práctica pedagógica, de la enseñanza, porque el conflicto es constitutivo de la vida misma. El pero, el sin embargo, ¿sí? Las 2, 3, 4, 5 líneas, experiencias que pueden estar ahí pugnando, conviviendo más o menos armónicamente.
desde un paradigma biologicista, desde un paradigma moralizante, la lógica es binaria. Hombre-mujer. Bueno o malo. Moral a moral. Fértil-infértil. Bien, mal. ¿Se entiende? Sí, sí. En una lógica biologicista moralizante, hablamos de determinaciones. Si naciste con vagina, sos mujer. Si naciste con pene, sos varón, porque la biología te determina. En términos moralizantes, una vida disipada determina tus conductas. Lidia no sabe quién es el padre de su hijo, Lidia va a ser una mala madre. Esto que estoy explicando justamente lo estoy presentando así en términos explicativos, gente. En las realidades las cosas son más sinuosas. Estoy pensando particularmente en la discusión que tiene Rita con su tío. Bueno, y acá me meto con otro tema. La perspectiva integral, para la perspectiva integral es clave la lógica de derechos. En tanto plexo normativo, pero en tanto ejercicio de derechos. La IVE no está legalizada en este país en su totalidad, pero desde una perspectiva integral la entendemos como un derecho. ¿Sí? O al revés. Existe la ley de salud sexual y procreación responsable por la cual, entre otras cosas, todos y todas tenemos derecho a ir a los centros de salud a pedir información y la provisión de anticonceptivos de manera gratuita. Eso es una conquista. Desde la perspectiva integral no vamos a invisibilizar esa conquista. Ahora, mientras que sigan yendo los pibes de 15 años a la sala del barrio a pedir el preservativo y les digan que si no vienen con sus padres no se lo van a dar, ahí tenemos un problema. ¿Se entiende? Entonces la perspectiva integral también discute con otro tercer paradigma, que es el paradigma legalista. Que es una línea que a mí me gustaría que tengan en cuenta, ¿no? Por dos motivos. Primero, porque piensa al derecho en términos más encerrándolos en la ley. Como si la existencia del marco normativo fuera condición necesaria y suficiente para el ejercicio de los derechos. La perspectiva integral le va a decir, no, es condición necesaria, no suficiente. Y por otro lado, una idea que sí atraviesa estas tres corrientes con las que discute la perspectiva integral es la idea de peligro. Bueno, gente, yo voy a tener que ir cerrando, o hablando un poco más bajo, porque ahora tengo que compartir el espacio de reuniones virtuales con mi esposo. ¿Ustedes, si yo bajo así la voz, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Sí, se escucha. Bueno, estaba con la idea de peligro o riesgo. A ver, vamos a pensar en el HIV, ¿no? Desde una perspectiva biologicista vamos a decir, bueno, el HIV es una enfermedad que destruye el sistema inmunológico, hay que usar preservativo para tener relaciones. Las personas que están infectadas no son fértiles. Forman parte del conjunto de enfermos, sí, de enfermos.
desde una perspectiva moralizante vamos a decir que tienen una, o han tenido una vida disipada, ya sea por una sexualidad promiscua, o el uso de drogas inyectables. No lo puedo pensar ahora desde una lógica legalista. Pero bueno, ahí me quedo sin un ejemplo. Pero la lógica legalista... quizás la película de, no sé si la vieron, la de Dallas Buyers Club. No. ¿Cuál es esa película? Con Matthew McConaughey y Jared Leto, que él vive en el sur de Estados Unidos y está tratando de legalizar un medicamento para su condición, y muchos que tienen SIDA en este momento, que son en los 80s en Estados Unidos. Sí. Ganó el Oscar, me parece. Bueno, dale, contala. Por ahí la vi y no tengo el recuerdo ahora. Bueno, eso, y la película cuenta un poco sobre toda la lucha legal por la que millones de personas con SIDA pasan en Estados Unidos contra el gobierno, y están tratando de encontrar medicamentos, y él se va a México y busca allá, pero no le dejan pasar las drogas, en fin. Bueno, eso. Sí, la podemos pensar así. Ahí está. De hecho, miren, acá la ley de SIDA, que está vigente, miren, está bueno para pensarlo desde una perspectiva así legal, desde un paradigma legalista. Existe una ley de SIDA que está vigente, que es la época del benemismo, que incluye como parte de su articulado clases centradas en la prevención en ese momento, porque no existía la perspectiva integral, y existe. Ahora, ¿es un elemento suficiente para acompañar y entender y considerar las experiencias que tienen las personas que conviven con el HIV? No. No, justamente de esto va a ser mi trabajo de la película. ¿Qué película te trabajo tocó? de evaluación. ¿Qué película No, elegí Milk. Peliculón. Bueno. Por una experiencia de un conocido, así que bueno, está relacionada justamente con todo además, Sean Penn, a mí me encanta, me parece un excelente actor, y ahí se come esa película. Bueno, ¿ves? Ahí está, es una interesante línea para pensar la ley como opera, porque se supone que todo estaba conforme a las leyes en el país de la libertad y de la democracia, ¿no? ¿No? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, pensando en la lógica legalista, es pensar que en la existencia del protocolo, miren, hoy en día, en relación a las violencias fundamentadas en el sexo género, si hay algo que abundan, son los protocolos. ¿Y resolvieron el problema? ¿Por aplicar protocolos se resolvió el problema de la violencia? ¿Que son una herramienta necesaria? Sí, claro. Lamento decir que es necesario. Necesitamos los protocolos de acción porque todavía somos una sociedad violenta que ejerce, donde las personas que las componen ejercen violencia entre sí, teniendo como fundamento, entre otras cosas, el sexo-género. Y por eso esta idea de peligro, ¿no? De peligro, de riesgo. Que focaliza en poblaciones, ¿no? Eso también es interesante. La verdad que todos, todas y todes, por formar parte de los grupos sociales, estamos expuestos a situaciones peligrosas, entre comillas. Todos, todas, todes. Yo quisiera que me entiendan que no es que estoy, bueno, justamente como me posiciono en una perspectiva
integral, entiendo, contemplo y considero cada una de estas 3 dimensiones, aportándoles preguntas y, sí, poniéndolas entre preguntas, ¿sí? ¿Se entiende? Desde una perspectiva integral, entendemos la genitalidad, miramos la genitalidad, consideramos la genitalidad, y consideramos a su vez las maternidades, paternidades, y los deseos en torno a tener hijos, hijas e hijes. Ahora, nuestra mirada es una mirada integral, entonces, todo lo que tiene que ver con la reproducción de la especie, entre comillas, es pensado junto con otras dimensiones. Por ejemplo, el deseo. Por ejemplo, el derecho. Por ejemplo, la necesidad de vivirlas y experienciarlas sin violencias. ¿Sí? La cuestión ética, moral, yo diría más ética que moral, por supuesto, está tenida en cuenta. Y es necesario para poder pensar cómo desplegamos las sexualidades. Y se los digo en relación incluso a sus propias experiencias como profes que van a tener. Se van a encontrar con alumnos, alumnas, colegas, que van a estar socializadas en perspectivas morales que tal vez no sean las que ustedes, digamos, las que ustedes coincidan, y sin embargo las van a tener que considerar. ¿Me entienden? ¿Hola? Sí, sí. Sí, bien, súper. Bueno. Bueno, gente, voy a tener que ir dejándolos y dejándoles, porque se me va a complicar acá. Pero... No hay problema, tranqui. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar acá. Igual hace casi 1 hora y media que estamos, así que yo estoy re feliz. Vamos a compartir el audio. Vamos a compartir, si necesitan establecer algún encuentro nuevamente conmigo, me avisan, lo organizamos. Si necesitan satisfacer alguna duda con respecto al trabajo de manera más rápida, también lo hacemos, escribiéndonos. No hay ningún problema con respecto a eso, ¿sí? Sí, sí. Me olvidé de contarles una cosita en relación a la corrección, que en realidad no es corrección, yo trato de hablar en términos de devolución. Yo les voy a hacer una devolución a sus producciones. Si es algo que está muy trabado, hablaré con ustedes para justamente ver cómo se sigue, pero en general mis devoluciones van a, bueno, por supuesto, estoy muy segura, voy a recibir reflexiones muy interesantes y voy a subrayar esos aportes, digamos, que hay que seguir sosteniendo. Y después puede suceder, no digo que vaya a suceder, pero puede suceder que haya algunas cosas que ajustar, entonces en general se las voy a mencionar, y la idea es que ustedes después, en términos así espiralados, retomen esas devoluciones para los próximos ejercicios, ¿sí? Digo, para relajar que no haya aprobado y desaprobado, y mucho menos ahora, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿El trabajo de la clase 4 lo entregamos vía mail o por el Classroom? Como quieran, yo voy chequeando los 2 sistemas. Ah, ok. Lo que sí, siempre estén atentos, que les digo el recibido. Sí. O sea que si no les di recibido es porque no lo recibí, que algo pasó. Bueno. Y si quieren usar las ideas, no hay problema tampoco. ¿Y por más clases por acá, por Zoom, arreglamos entre todos después? Sí, lo que yo diría, gente, es que, porque si bien Pompeya es el grupo más reducido, que vayamos turnando en tal caso.
¿sí? El miércoles que viene no tengamos encuentro, porque ya tienen 2 actividades para hacer, digo, me parece que sería cargar, pero si queremos pensar un encuentro para el otro miércoles, bueno, pensemos tal vez hacerlo a la noche, si les parece. Si les parece, también sé que hasta ahora funciona mejor que la noche, parece que la noche está más cargado. Bueno, nada, pongámonos de acuerdo entre todos, todas y todes, ¿sí? Ok. A ver, y yo también estoy dispuesta, si esto fuese un momento normal, yo a la mañana tendría que ir a Retiro y al vespertino tendría que ir a Pompeya, digo, estos son sus horarios. Si es necesario desdoblarlo, se desdobla, no hay problema. Vayamos viendo cómo vamos coordinando entre todos. ¿Les parece? Okay. Sí, sí. Sí, súper. Bueno, cortamos, nos despedimos. Chao, profe. Chicos, chao. Chao. Chao, Que la pasen lindo. Igualmente. Ustedes también. Gracias a todos.